Este mensaje se llama La habitación de Dios. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde se sienta Dios a conversar, a convivir, a pasar tiempo? ¿Dónde radica la persona de Dios? Y vamos a leer un pasaje muy sencillo en Isaías 57, y es muy sencillo porque lo conocemos, porque hemos cantado este pasaje en un canto. Y he aquí, hermanos, la utilidad de que los cantos de alabanza y de adoración tengan mucho contenido bíblico, porque podemos aprender la palabra de Dios a través de conocer estos cantos, nos facilitan mucho. Pero déjenme darles el antecedente de la semana, hace algunas semanas, cuando Pablo, estando preso, les habla a los hermanos en Éfeso y les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de ahí, en el mensaje anterior, vimos que el andar del cristiano, el caminar básico del cristiano, no debe tener ausente estas tres cosas. Siempre el cristiano distintivamente debe ser humilde y manso en sus conductas, en sus acciones, en sus iniciativas. Debe soportar pacientemente a otros, aun cuando sean insoportables. El cristiano los debe de soportar. Y también debe de tener una iniciativa en guardar, preservar y restaurar la unidad. Sin embargo, hermanos, estas no son habilidades que vienen del esfuerzo humano. Estas no son buenas intenciones, ser humilde, ser paciente, ser manso, ser solícito en guardar la unidad. No son cualidades sociales o habilidades sociales o civiles que ejercitamos en nuestro contacto con los demás. Ni son resultado de que nos concentramos una mañana, de que tenemos una conciencia colectiva acerca de ellos, ni siquiera de que organizamos participativamente cómo ser humildes, mansos, unidos y pacientes. Estas cualidades del andar del creyente se invocan a Dios y al Espíritu Santo y se aplican por fe. Estas cosas se andan por fe. No soy paciente por mi fuerza de voluntad y por mi dominio propio. Soy paciente por fe. Soy manso ante la agresión por fe, no porque tenga dominio propio. Y si tengo dominio propio es porque es un fruto del Espíritu Santo, porque tengo fe en la acción del Espíritu Santo en mi vida. Todo este andar del cristiano depende de su fe. Pero para que esa fe sea efectiva hay un requisito muy doloroso, hermanos. Tengo que decirles que para que esta fe sea activa debe haber un antecedente, una base que nos permita tener una fe sana y viva y correcta delante de Dios y de los hombres. Este requisito es muy sencillo, pero es muy doloroso. Y desafortunadamente, Dios no habita en ningún lugar y en ningún corazón donde no se cumple este requisito. Y para quitarles la duda, vamos a Isaías 57, versículos del 15 al 19. Isaías 57, versículos del 15 al 19. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre,
ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Señor, bendícenos, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo podamos cumplir este requisito necesario para que nuestra fe sea ejercitada y aplicada y vivida de una manera que a ti te agrada, Señor. De una manera no fingida, como dice tu palabra, Señor. Que podamos cumplir este requisito doloroso pero hermoso que garantiza que tú habitas en nosotros, que tú habitas a nuestro alrededor y que tú te gozas en esta habitación. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. No sé si vieron que subí con mi cuaderno y notarán algo extraño con mi cuaderno. Sobresalen de mi cuaderno unos papeles extraños. Y sí, son las alas de un pájaro carpintero que hicimos ayer con los adolescentes en un ejercicio. Pero este pájaro carpintero, que es un pájaro muy activo que no puede estar quieto, representa impaciencia y representa la impaciencia de la que yo me quiero despojar. No quiero ser impaciente en mi vida. Quiero despojarme del viejo hombre que con sus deseos engañosos es impaciente y piensa que siendo demandante y exigente va a lograr cosas buenas. Pero también sale de mi cuaderno un canario que representa amabilidad, porque quiero vestirme, porque eso le dice Pablo a los hermanos en Éfeso: vístanse del nuevo hombre con justicia y santidad. Quiero que venga a mí a más amabilidad para vestirme del nuevo hombre. Y entonces esto hicimos los adolescentes, cada uno en nuestra reunión ayer. Sin embargo, hermanos, para que sea realidad esto, que yo me pueda despojar de mi impaciencia y pueda recibir más amabilidad, también tengo que cumplir este requisito. No me van a llegar como una cualidad que me merezco. No va a desaparecer por arte de magia la impaciencia, sino que hay algo que nos dice Isaías muy importante acerca de este requisito. Miren, este pasaje, hermanos, nos menciona 5 características de Dios. Yo creo que ustedes las detectaron, estas 5 características. Dice que Dios es un Dios de proporciones, de inteligencia, de amplitud de pensamiento altísimo, inalcanzable, supremo, majestuoso, es lo que dice el alto. Y en segundo lugar nos dice que es sublime. Sublime es una palabra que no utilizamos mucho porque está asociada a un evento científico, a un evento natural que no ocurre mucho. Todos convivimos todos los días con lo que es la evaporación, la solidificación, sobre todo ahorita la evaporación de nuestro sudor en la piel, ¿verdad? Todos los días, todo el día estamos sufriendo esto, viendo este fenómeno de la física. Qué bueno cuando vemos que el agua se congela, porque significa que hay hielo para refrescar nuestras bebidas. Pero hay un fenómeno que casi no vemos.
hay un fenómeno que quizá veremos una vez o dos veces o varias veces en nuestra vida, que es algo también físico, que es que un sólido se convierta en un vapor, que un sólido pase directamente de ser sólido a ser un gas. Eso no lo vemos seguido, eso se llama sublimación, es algo sublime, es algo fuera de lo común. Ver, por ejemplo, que el hielo seco, siendo un sólido, desprende un vapor, un gas. Y nuestro Dios es sublime, es algo único, es algo incomparable con cualquier otra cosa. No es algo que es natural ver en nosotros, es algo excepcional. Dice que Dios tiene esta característica que es sublime. Me brinco al número 4, dice que su nombre es santo, su nombre está apartado de todo lo que el hombre habla, su nombre está apartado de todas las conductas del hombre, su nombre está apartado de todo lo que el hombre puede mencionar o hablar o nombrar. Su nombre es especial y perfecto en todo sentido. Entonces el 1, 2 y 4 son características que nos habla este pasaje acerca de Dios. Y para nosotros estamos muy familiarizados con estas cualidades superlativas acerca de Dios: alto en grandeza y perfección, sublime en su gloria y en su belleza. Y también nos dice que es un hombre fuera de lo común, apartado de todo lo demás. Y conocemos bien y podemos asociar estas tres características a la perfección, santidad y gloria de Dios. Es alto, sublime y su nombre es santo. Es lo que nos dice este pasaje. Pero hay otras dos características que nos dice este pasaje, la 3 y la 5, que son muy buenas y benéficas para el hombre. Porque Dios pudiera ser altísimo, sublime y santo y no tener nosotros acceso a Él, como ocurre cuando nacemos. No tenemos acceso ni a esa altitud, ni a esa altura, ni a esa sublimidad, ni a esa santidad. Pero sin embargo este pasaje nos dice dos cosas muy importantes: que Dios tiene otras dos características, que Dios habita en lugares y en personas. Dios no es algo que se anda moviendo transitoriamente, no es un nómada que está en un lugar y luego se va a otro y en una fracción de segundo ya está en otra galaxia. Dios habita, Dios se establece. Qué bueno que Dios se establece, hermanos. Eso nos da esperanza de que quizás se pudiera establecer y habitar en mi vida, en mi hogar, en mi congregación. Y la otra característica muy importante es que Dios no solo habita como un observador, no solo habita para supervisarnos, Dios habita para hablar con el hombre, para entablar un diálogo, para entablar una comunicación de amor. Así comenzó este pasaje. Porque así dijo el alto y sublime. Lo que Dios dice, lo que Dios nos quiere expresar. Entonces, a fin de cuentas, estas 5 características, tanto las que hablan de Dios como por sí mismo, como las que hablan de su interacción con el hombre, la verdad es que están todas conectadas. Podemos tener acceso y admirar la altura y supremacía de Dios. Podemos maravillarnos por lo sublime que son los atributos de Dios. Podemos entender y tener acceso a su santidad y su gloria mientras Él habita y habla con nosotros. Es hermoso lo que describe este breve pasaje de Isaías acerca de estas características de Dios. Sin embargo, en este pasaje hay 2 palabras que son el prerequisito para que se ocurra esta dinámica en las características de Dios. Y este requisito, pero bueno, déjenme decirles que el hecho de que estas 5 características existan entre Dios y el hombre significa que Dios quiere revelar su presencia y su gloria a sus hijos, porque Él quiere habitar y hablar al hombre. Dios quiere llenar nuestros corazones, nuestros hogares,
nuestras iglesias y nuestros ministerios con plenitud de amor, con plenitud de abundancia. Él quiere derramar gracia sobre nuestros días áridos y sedientos. Él quiere derramar misericordia sobre nuestras enfermedades y sobre nuestras necesidades. Él quiere traer reconciliación a nuestras relaciones rotas. Él quiere restaurar aquellas áreas de nuestra vida para darles un futuro y una esperanza. Porque eso dice Jeremías 29:11. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Esto es lo que expresan estos 5 atributos. Es decir, Dios es alto, sublime y santo y habita con el hombre y le habla al hombre para bendecirlo y traer gracia y misericordia activas a la vida del hombre, a la vida de sus hijos. Él quiere avivar tu corazón, hermanos, porque es lo que dice este pasaje en 2 ocasiones, este versículo: vivir, hacer vivir y vivificar. Él quiere traer más vida a tu vida. Porque a veces parece que no la encontramos, hermanos. Porque parece que la vida es así como una señal nominal que no tiene picos, que no sube esa señal, que está constante. Y Dios quiere traer más vida. Dios quiere traer plenitud de vida. Es lo que estamos aprendiendo en las células, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros una vida abundante y plena. Y el requisito, hermanos, desafortunadamente, para que Él pueda actuar eso, que Él pueda actuar sus atributos y de hecho querer habitar contigo, querer habitar en tu familia y querer habitar en esta congregación, es que antes que eso tiene que haber un quebrantamiento. Es lo que nos dice el pasaje. Me regreso muchas diapositivas para que lo veamos. Dice: yo habito en la altura y santidad, sí, en la gloria del cielo, en la gloria del universo, pero dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y puede ser que alguien no escuchó esta parte, no leyó esta parte, pero vuelve a decir: para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y puede ser que alguien estaba distraído y no escuchó esta parte, y dice: y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y hermanos, no se refiere necesariamente al que está triste, al que está quebrantado por una enfermedad, al que está quebrantado por una pérdida. Se refiere también, y especialmente me estoy refiriendo, al que reconoce su pecado y permite que su pecado sea expuesto ante Dios y sienta dolor y sienta culpa y sienta arrepentimiento por su pecado, y entonces es quebrantado. Ese es el requisito para que Dios pueda habitar y hablar y mostrar su gloria y ser sublime y ser santo en nuestras vidas. Hermanos, no puedes, déjenme regreso acá, no puedes evitar descender esta escalera que nos baja del ego y del orgullo y que nos lleva al sótano del quebrantamiento. No lo puedes evitar. Si quieres que Dios habite, si quieres que Dios te hable, te muestre lo sublime, lo alto y lo santo que es Él, no puedes evitar bajar los escalones del ego y el orgullo, confesar tu pecado y llegar al fondo del quebrantamiento, donde ahí va a estar habitando Dios, donde ahí va a estar acompañándote Dios. La soledad, el temor, las ataduras pecaminosas que tenemos, hermanos, hay que reconocer que los creyentes tenemos ataduras con ciertos pecados. Tú y yo tenemos ciertas ataduras con cierto pecado habitual que hacemos, que cometemos contra Dios, contra personas, contra su naturaleza,
contra sus posiciones, las cosas que Él nos ha dado para administrar, las relaciones rotas, las barreras en la comunicación, a veces los abismos generacionales de que no nos podemos comunicar con la siguiente generación, los conflictos sin resolver, la culpa, la vergüenza, la egolatría, las adicciones, la hipocresía y a veces incluso la timidez, hermanos. Entre muchos otros problemas y pecados, tienen como raíz el orgullo, la altivez, así lo dice la palabra. Y hermanos, si quieres estar donde habita Dios, porque no puedes estar en el universo, en las alturas, en la gloria de Él. El único lugar donde lo puedes encontrar y que habite contigo es en el quebrantamiento. Ahí Él empezará y te acompañará a habitar contigo. Es el arrepentimiento genuino y la humildad que van acompañados del quebrantamiento. Ahora, ¿es este quebrantamiento meramente sentir culpa, remordimiento y deseo de cambiar? Sí es eso, pero es mucho más que eso. Y tenemos que remitirnos al perdón que complique esta parte mostrándote el versículo en hebreo, y ni lo intentes leer la parte en español porque se lee de derecha a izquierda, porque así dice: alto y sublime, habita que siempre, y santo su nombre, habita santidad y altura, y con contrito y humilde de espíritu, para vivificar, y humildes de espíritu, para vivificar contritos de corazón, Este es el versículo que leímos. Y dicen ustedes: pero yo no veo la palabra quebrantamiento de la que tanto me has estado hablando, mano. Bueno, pero sí se ve 2 veces la palabra contrito, se traduce directamente de la palabra en hebreo, la palabra contrito. Pero esta palabra en hebreo, que es daká, es muy interesante. Esta palabra en griego, daká, significa algo mucho más fuerte que quebrantar, significa algo mucho más fuerte que quebrar, significa desmenuzar, lesionar, aplastar. Hermano, tienes que dejar que Dios te desmenuce. Si sabes que estás haciendo algo mal, si estás en pecado, tienes que dejar que la santidad y la verdad de Dios y la justicia te aplasten tu ego, aplasten tu orgullo, lo desmenucen, seas quebrantado, porque entonces Él va a venir a habitar. Y no va a venir a burlarse de que estás quebrantado, va a venir a acompañarte, a mostrarte su amor, va a venir a levantarte, va a venir a derramar misericordia, amor y gracia para con tu vida. Pero tenemos que estar en este lugar, hermano. Tenemos que ser desmenuzados por Dios, porque el Espíritu Santo nos indica que hay pecado en nuestra vida y debemos permitir que Dios nos aplaste así y nuestro orgullo sea desmenuzado, destruido, desaparecido, para que venga la gracia y la misericordia de Dios a restaurarnos, a habitar con nosotros y a hablarnos palabras a nuestro corazón. Y hermanos, es asombroso, dice Samuel Chadwick, que es asombroso lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado. Si tan solo pudiera tener todas las piezas de ese corazón. Porque hermanos, una realidad del quebrantamiento es que sí estamos muy dispuestos a sentirnos quebrantados en algunas áreas de nuestra vida. Pero hay otras áreas de nuestra vida donde el orgullo y el ego son emperadores. Y nunca le cedemos a Dios ni al Espíritu Santo la oportunidad de que Él desmenuce, que Él triture, que Él aplaste esas áreas de nuestra vida. Dios quiere
No solamente que te quebrantes los domingos para que seas fiel para venir a aprender y escuchar la palabra de Dios. Dios no quiere que solamente que te quebrante para que seas un buen padre con tus hijos, atento, amable. Quizá Él quiere quebrantarte para que seas igual con tu esposa, con otras personas que estás distanciado, con personas con las que has entrado en conflicto. Todo tu corazón debe ser quebrantado, hermano. Cuando hay pecado, debemos de ser quebrantados y aplastados por Él. No podemos cumplir o no puede Dios lograr un quebrantamiento completo en mi vida solamente en los aspectos sociales, laborales, civiles. Él quiere lograrlo en todos los aspectos de mi vida, hasta en los más privados, hasta aún en los más privados, en mi relación matrimonial, como padre, como hijo, para que Él mismo pueda producir ahí mansedumbre, humildad, paciencia y humildad. Ese es el gran paso que me falta dar. Ese es el gran paso que nos falta dar a muchos creyentes, un quebrantamiento total de nuestras vidas, no parcial de algunas áreas de nuestra vida. Hermanos, confesémosle a Dios y pidámosle perdón con la firme intención de cambiar de dirección nuestras vidas en esa área en la que somos emperadores, no reyes, somos emperadores de esa área de nuestra vida. Pidamos perdón con la firme intención de cambiar de dirección hacia la dirección que a Dios le agrada en ese aspecto de nuestra vida. Porque siendo buenos, hermanos, siendo buenos cristianos, no vamos a lograr eso, no vamos a lograr andar bien. Siendo fieles y devotos asistentes de la iglesia, siendo sonrientes con los demás, ofrendando, diezmando generosamente, no vamos a lograr con eso. El mismo rey David lo reconocía porque él dice en el Salmo 51, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y reconoce David en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En pocas palabras, Dios te quiere totalmente quebrantado. Cuando digo todo tu corazón, me refiero a que está quebrantado tus emociones, tu cuerpo físicamente, en sus emociones, y también en tu inteligencia, y en tu espíritu estás quebrantado. Repito, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué curioso que es el pasaje que leyó Andrés, ¿verdad? No es el mismo salmo, pero es un pasaje muy similar al que nos leyó Andrés y no nos pusimos de acuerdo. Y en el 18 vemos la promesa de ser quebrantados delante de Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es decir, Dios construye a partir de un corazón, de un espíritu quebrantado. Y también Andrés extrañamente, divinamente nos leyó este pasaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, hermanos? La conclusión de este mensaje es que tú hagas esto, que tú le pidas esto a Dios. Examíname, oh Dios, está en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Oremos. Padre, Señor, podemos delante de ti esta realidad que puede haber en 1, en 10 o en 100 de los que estamos aquí presentes.
Puede ser que haya camino de perversidad en nuestra vida, Señor. Examínanos, pruébanos y conoce nuestros pensamientos, Señor. Guíanos al arrepentimiento. Guíanos a confesarte nuestro pecado, Señor. Guíanos a compartir con otro hermano que tenemos necesidad, con otra hermana que hemos pecado, que estamos batallando, que tenemos necesidad, para que nos aconseje, para que nos exhorte, para que nos dé seguimiento a esa necesidad, Padre. Que tu Espíritu Santo nos dé esa confianza, Señor, porque somos tan temerosos de abrir nuestro corazón. Somos tan temerosos de mostrarnos tal y cual somos, Señor. Muéstranos estos caminos de perversidad, Señor.